Pasos suaves. Zapatillas chocando contra el concreto. Aparte del viento y algún que otro auto que pasaba, Michael no oía más que sus propios pasos. Siempre le desconcertaba salir a la calle. El anuncio había sido repentino, pero urgente. Una declaración firme de que todos debían quedarse en casa, y que quien saliera, debía llevar una mascarilla. Al principio, el confinamiento fue una bendición. Le dio a Michael tiempo infinito para trabajar en sus historias, su música y su blog. Pero, con el tiempo, empezó a sentirse mentalmente agotado por la ausencia de personas. Por la falta de otras voces con quien hablar. Aún así, lo sobrellevaba mejor que muchos otros introvertidos, gracias a su pequeño y peludo compañero. Asomando lentamente la cabeza desde la mochila de Michael, X observó los alrededores. Más allá de algunos edificios y uno que otro transeúnte ocasional, solo estaban él y su bro. Al sentirse cómodo, el Pikachu de peluche se escurrió un poco más hacia afuera, apoyando sus patitas sobre el hombro de Michael. Con la curiosidad a flor de piel, X no pudo resistirse a hacerle la pregunta. ¿Ya llegamos?, dijo con voz inquieta. Casi respondió Michael, su voz amortiguada por la mascarilla quirúrgica. X gruñó, más por aburrimiento que otra cosa, aunque había un matiz de ansiedad en su tono. ¿Estamos seguros de que podemos confiar en este tipo? Digo, su mail salió de la nada y justo coincidió con eso. X no se atrevía a nombrar los eventos de hacía apenas una semana. La mente de Michael se nubló al recordarlo. Su copia de Pokémon Sol había quedado prácticamente destruida, corrompida por algún tipo de entidad maliciosa que se hacía llamar el Vacío. En el intento de salvar aquel mundo moribundo, él y X habían perdido a sus amigos más cercanos. Los Pokémon que formaban el resto de su equipo fueron devorados por las fuerzas oscuras contra las que luchaban. Fue justo antes de todo eso que recibió un correo de un hombre llamado Shaq Stevens, quien afirmaba haber leído la historia de Michael sobre Igualo y que también había estado lidiando con fuerzas sobrenaturales relacionadas con Pokémon. Después de leer juntos la historia que Shaq había adjuntado, decidieron al menos darle una oportunidad y ver si no era simplemente otro troll, como los muchos que Michael ya había encontrado antes. Pero la idea de broma se desvaneció pronto. Shaq aseguró haber enfrentado al Vacío en sueños, y que esa entidad era, posiblemente, la fuerza que movía a los Pokémon que lo acosaban. Cuando Michael le contó sobre su propio encuentro reciente con el Vacío, Shaq propuso que se reunieran en persona para teorizar sobre cómo enfrentarlo. Michael se mostró escéptico al principio, pensando que tal vez se estaba preparando para una decepción más. Pero siguió adelante con la idea, y acordó encontrarse con Shaq en un parque local. El que necesitó más convencimiento fue X. Lógico. Después de que la oscuridad engullera a Lola, había retrocedido un poco en su ansiedad, pero ambos sabían que no tenían otra opción real. La única persona en la Tierra que tal vez tenía respuestas se las estaba sirviendo en bandeja de plata, y habrían sido unos tontos si no aceptaban la ayuda. Sacudiéndose los pensamientos, Michael intentó tranquilizar a su peluche Pikachu. Si Shaq nos está mintiendo de verdad, ¿crees que esa historia que nos mandó se sentiría tan genuina como lo fue? Tiene que saber algo que nosotros no. Algo que nos ayude a recuperar a nuestros amigos. Reconfortado por las palabras de su hermano, la expresión de X se suavizó un poco y volvió a meterse dentro de la mochila, confiado en que, pasara lo que pasara, encontrarían una forma de salvar a Lola. Al llegar al parque, Michael se detuvo un momento a mirar alrededor. De nuevo, absolutamente nadie a la vista. Era inquietante, para ser sincero. No podía evitar preguntarse si así se veía ahora el mundo dentro del juego. Una imagen muda y estática de la región que invadía su mente. Un mundo de vacío. Un mundo de oscuridad eterna. El joven encontró un banco en el que sentarse, se recostó y trató de despejar la cabeza. Pero su descanso fue interrumpido por un auto rojo que se estacionó en el lugar. Concentrado en ver quién bajaría, Michael metió la mano en su mochila y le despeinó el pelo a X, atrayendo su atención. Asomándose apenas, ambos observaron cómo se abría la puerta y bajaba un hombre. Con solo una mirada, supieron que ese era Shaq Stevens. Su aspecto solo podía describirse como curtido por la vida, aunque tuviera apenas unos 5 o 6 años más que Michael. Piel pálida, cicatrices decorando su rostro como cuadros en una sala de estar, y unas ojeras que delataban cuánto había sufrido. Su chaqueta de cuero y los jeans oscuros, gastados, mostraban lo poco que le importaba su apariencia.
El cabello desordenado, color chocolate oscuro, y un cigarro encendido en la boca le daban el aire de alguien que había mirado de frente al infierno y ya no se inmutaba por nada. Decir que Michael y X se sintieron incómodos al verlo sería quedarse corto. Al ponerse de pie cuando Shaq se acercó, Michael tomó su mochila y se la colgó justo cuando el hombre llegó hasta ellos. Shaq rompió el silencio con voz rasposa y ahumada. Michael Hollander, ¿verdad? Al notar la leve desconfianza en Michael, Shaq suspiró, reconsideró su actitud, y le extendió la mano. No hay por qué ponerse nervioso, chico. Puede que tenga pinta de desastre, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Respirando hondo, Michael le estrechó la mano con firmeza, lo suficiente como para hacerle arder la palma a Shaq. Un gusto conocerte al fin, dijo sin rodeos. Se quedaron mirándose unos segundos, hasta que Michael rompió el silencio. ¿Entonces vamos a quedarnos parados acá o qué? Captando la indirecta, Shaq giró sobre sus talones y volvió caminando hacia su auto, haciendo un gesto para que Michael lo siguiera. Ya dentro, Michael se sentó en el asiento del acompañante, colocó su mochila entre sus piernas y se abrochó el cinturón. Shaq, sin embargo, no arrancó de inmediato. Se quedó mirando la mochila con una mezcla de curiosidad y algo de complicidad en los ojos. Sonrió levemente antes de ir al grano. ¿Tu pequeño amigo va a seguir escondiéndose o va a saludar? Entendiendo la señal, X se deslizó lentamente fuera de la mochila y se acurrucó en el regazo de Michael. Su expresión era la viva imagen de la ansiedad, una que Michael comprendía demasiado bien. Aún así, el Pikachu de peluche saludó a Shaq con un tímido gesto antes de volver a mirar por la ventanilla. Shaq no pudo evitar quedarse mirando el muñeco con asombro. Incluso habiendo vivido cosas sobrenaturales, eso no le quitaba la capacidad de sorprenderse. No pudo evitar preguntar. ¿Va a estar bien? Michael miró a X y le acarició la cabeza con ternura. El Pikachu no pudo resistirse y se recostó más en su hermano. Entonces, miró a Shaq y finalmente respondió. Perdón por la mala primera impresión. Estoy un poco tenso, eso es todo. Es comprensible, dijo Shaq con suavidad, encendiendo el motor y saliendo a la ruta. Después de todo no soy precisamente la cara más amigable del mundo. El viaje en auto no se mantuvo en silencio para siempre. Michael decidió intentar rascar un poco en los pensamientos de Shaq. No lo hizo por ansiedad ni por confianza. Ya estaban dejando atrás esa etapa. En realidad, le dolía ver cuán roto estaba Shaq por todo lo que había vivido con lo sobrenatural. Michael quería ver qué se escondía detrás de todas esas cicatrices y ese humo, y si había alguna posibilidad de ayudarlo a sanar. Formuló su pregunta con el mayor cuidado posible. Entonces Shaq, antes de que pasara todo esto, ¿qué significaba Pokémon para ti? Shaq le echó una breve mirada al joven antes de volver su atención al camino, apretando apenas el volante. Era todo para mí, empezó Shaq. Amaba Pokémon tanto como cualquier otro en aquella época. Admito que era algo imprudente, con todos los exploits que solía usar. Pero era joven, tonto y muy envidioso. Siempre pensé que era solo un juego. ¿Por qué debería importarle a alguien lo que haga con algo que es mío? No sabía que los juegos, los mundos donde habitaba mi personaje, no les gustaba eso. Al final, todo me alcanzó cuando usé ese maldito exploit de DNS y apareció él. ¿Él? Preguntó Michael con curiosidad. Shaq tragó saliva antes de seguir. La cosa que me atormenta. El bastardo que me dejó toda esta carga. Maverick. Espera, soltó Michael de repente. El Genesect que te habló de mí fue el que te hizo todo esto. ¿Esto fue antes o...? Mucho antes, escupió Shaq sin rodeos. Prácticamente en cuanto lo hice aparecer en mi copia de Pokémon Blanco. Resulta que el exploit DNS es básicamente una evolución del glitch del vacío de Diamante y Perla. Una con un alcance mucho más grande de lo que cualquiera sabe. Un rango casi infinito de posibilidades al usar esa porquería. Con un exploit tan lucrativo, no es raro que Maverick encontrara una grieta al azar en la realidad y decidiera convertirme la vida en un infierno. Cualquiera podría meter mano en su mundo y tirar su orden natural al caos. Los ojos de Michael y X se agrandaron al escuchar todo eso. Si el exploit DNS era, en su época, una versión moderna del glitch del vacío, eso significaba que el vacío tenía un alcance mucho mayor del que conocían. Teniendo en cuenta el control que había tenido sobre X, tanto el Pikachu como Michael solo podían imaginar lo que le había hecho a Maverick, o al Victini que parecía usar como avatar. Esta vez fue X quien habló. ¿Meter mano en su mundo?
Si entendí bien, entonces el mundo que muestran los juegos es... ¿Captas rápido, pequeñín?, le dijo Shaq al peluche. Los juegos son, por más loco que suene, una ventana a otro universo. El universo Pokémon. Lo que significa, si tu historia y la de Michael son ciertas, que han estado saltando entre dimensiones todo este tiempo sin siquiera notarlo. Y con facilidad, además. Si Michael no hubiera tenido ya una sospecha de lo que Shaq hablaba, su mandíbula habría estado ya en el núcleo de la Tierra. Durante toda su vida, jugar Pokémon era equivalente a que una deidad espiara otra realidad. ¿Qué significaba eso sobre los personajes que controlaba? ¿Tenían mente propia o eran simples recipientes que él y millones de jugadores usaban para ver el mundo Pokémon? Esperaba sinceramente que fuera lo segundo, antes de apartar su mente del lado turbio del asunto. X, en cambio, se llevó una sorpresa mucho mayor. No tenía idea de que, todo este tiempo, había estado saltando a una realidad alterna. Una con reglas propias y repleta de misterios. Su mente se llenó de preguntas existenciales, inundada por miles de escenarios hipotéticos. Si el mundo Pokémon era un universo propio, ¿existían otros basados en distintos medios? ¿Y si X hubiera saltado hacia otra luz en el vacío hace años? ¿Habría terminado en un mundo completamente diferente, sin posibilidad de regresar y con reglas inherentemente distintas? ¿Qué le habría pasado a Michael si no lograba volver? ¿Qué habría? X fue arrancado de ese mar mental que derretía cerebros por una caricia suave en la cabeza. Miró hacia arriba y vio a Michael, algo preocupado. «Tienes esa cara otra vez», dijo él con simpleza. «Esa que dice estoy pensando demasiado». «Tranquilo, hermanito. Vamos a estar bien». X miró sus patitas y vio que estaba temblando, claramente perturbado por la idea de haber podido perder a su hermano sin siquiera entender por qué. Cerrando los ojos, el Pikachu de peluche respiró hondo y se acurrucó contra el pecho de Michael, dispuesto a descansar durante el resto del viaje. Michael no pudo evitar sonreír al calmar a su pequeño hermano, igual que había hecho con él tantos años atrás. Lo sacó de sus recuerdos la voz de Shaq. «Ustedes son tan cercanos, ¿eh?» Michael miró a Shaq y notó una expresión pensativa en su rostro. Juraría que era casi de envidia. Sonrió mientras miraba a X. «Claro que lo somos», respondió. «Después de todo lo que vivimos, cualquiera de los dos tendría que ser un insensible para no estar tan unidos». Cuando descubrí que X tenía una forma de manifestarse, me sorprendí, pero estaba más que dispuesto a aceptarlo como familia. Claro que me salvó la vida, pero esa no fue la única razón. ¿Y cuál fue la otra?, preguntó Shaq, intrigado. «Yo, nunca tuve muchos amigos en la escuela. Siempre fui un tipo muy introvertido, y solo me juntaba con ciertas personas que, a decir verdad, hoy ni siquiera sé qué fue de sus vidas. Nunca tuve a alguien con quien simplemente hablar. Mi familia estaba ahí, claro, pero nunca tuve esa persona a quien pudiera contarle cosas que no me sentía cómodo diciéndole a mis padres. Hasta que creé a X. Al principio, era solo otra creación mía. Un personaje que inventé durante mi fase de artista. Pero luego, mi mamá me regaló Pokémon Sol y este peluche de Pikachu una Navidad». Michael se tomó un momento para rascarle el mentón a X, haciendo que el Pikachu comenzara a ronronear como si fuera un gato, antes de seguir. «Apenas encontré un Pichu en Sol, lo atrapé, lo llamé X y, junto al resto del equipo, nos abrimos paso por Alola, al menos hasta que nos topamos con Samina. Lo que pasó después, no puedo decir cuántas veces me dormí llorando después de eso. Y un día, encontré el peluche en un estado horrible, junto con el dibujo original de X, y no aguanté más. El resto ya lo sabes. Desde ese día, X ha sido la única persona a la que pude contarle todo sin recibir ni una pizca de sarcasmo o desinterés. El momento en que me salvó fue cuando supe que lo había encontrado de verdad. El hermano que siempre quise. Y como solemos decirnos, haría lo que fuera por mi hermano». Shaq no hizo más preguntas, masticando toda la información que le había dado el joven. Sus pensamientos estaban nublados por imágenes de Michael a punto de acabar con su vida, solo para que su Pikachu de peluche cobrara vida y lo salvara de ese destino. Pensó en cuánta entrega y cariño se necesitaría para que ocurriera un milagro así, y cuán profundo era el vínculo entre Michael y X. Eran casi los opuestos de él y Maverick, y, sin embargo, también compartían una conexión. Si alguien podía llegar al Cyborg, ese era el pequeño ratón amarillo. Fue entonces que Shaq supo que Michael y X serían los que finalmente acabarían con el vacío de una vez por todas.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió una renovada esperanza de que las cosas podrían salir bien. Con el corazón algo más tranquilo, vio su hogar acercarse por el parabrisas y redujo la velocidad, informándole al chico y a su hermano. Llegamos, dijo simplemente. Tras un rápido estiramiento, X decidió volver a meterse en la mochila de Michael. El joven se bajó del auto de Shaq y contempló su casa. Una vivienda bastante simple, de 2 pisos. Caminando hacia la puerta principal, Shaq la abrió con rapidez y entró, invitándolos a pasar también. Apenas Michael puso un pie dentro, agradeció tener su mascarilla puesta. Con solo una bocanada de aire, supo que Shaq era de los que fumaban sin molestarse en abrir una ventana o salir al exterior. El olor impregnaba los muebles y probablemente también se había colado en la alfombra. Aparte de eso, la casa era bastante común. Sin embargo, tanto Michael como X no pudieron evitar estremecerse cuando una ligera brisa helada les recorrió la espalda. Fue breve, pero imposible de ignorar. Miraron hacia Shaq, que ya estaba en la cocina, aparentemente preparándoles algo para tomar. Mientras Michael se acomodaba en uno de los sillones, X decidió por fin salir de la mochila y se sentó a su lado. La voz de Shaq resonó desde la cocina. ¿Quieren algo de tomar? Tengo Coca, Sprite y Dr. Pepper. ¿O prefieren agua? Pepper suena bien, respondió Michael. Mientras esperaban, esa extraña sensación volvió. Era leve, pero notoria y parecía intensificarse cuanto más tiempo pasaban en la casa de Shaq. X estaba mucho más nervioso de lo habitual, temblando visiblemente. Michael hizo lo posible por calmar a su hermano, aunque él mismo estaba igual de inquieto por aquella creciente sensación de que algo andaba mal. Shaq salió pronto de la cocina y le entregó a Michael una lata de Pepper, mientras él bebía una Sprite. Al darle el refresco, les echó un vistazo rápido y notó que algo no andaba bien. ¿Están bien, ustedes dos? Preguntó con calma. X fue el primero en hablar, tartamudeando de forma descontrolada. Se siente como si hay algo más aquí. Michael apoyó a su Pikachu, quitándose la mascarilla para respirar mejor. En serio. Desde que entramos no hemos podido quedarnos quietos. Es como si alguien nos estuviera mirando. Pero no logro saber desde dónde. Shaq suspiró. No les había explicado aún cómo trabajaba su invitado. Sentándose en el sillón de enfrente, comenzó a explicar. ¿Lo sienten, no? El escalofrío por la espalda, la presión en los pulmones, la sensación de que hay algo justo fuera del campo visual. Es su forma de hacerse notar. Diría que sabe que ustedes dos son importantes. Si fueran otras personas, probablemente ni habrían podido poner un pie en esta pocilga. Espera, dijo X rápidamente. ¿Con él te refieres a? Shaq tembló levemente antes de alzar la voz. Está bien, basta ya. Móstrate, bastardo lavanda. Michael y X pudieron respirar con normalidad otra vez cuando la sensación fría y opresiva se desvaneció de sus cuerpos. Sin embargo, fue reemplazada por una oleada de angustia cuando vieron una grieta formarse en el aire, junto a Shaq. Más grietas comenzaron a abrirse hasta que una garra púrpura irrumpió a través del desgarrón en la realidad, estirando el hueco hasta que una figura emergió. La abertura se cerró tras ella. Su cuerpo tenía un brillo metálico, con cicatrices que marcaban sus brazos, un agujero en la cabeza y un ojo izquierdo ausente. Habían oído hablar de esa criatura, pero no estaban preparados para su aparición. Frente a ellos se erguía Maverick, el Genesect que atormentó mentalmente a Shaq durante más de un año y que, aparentemente, lo había conectado con Michael. Su voz retumbó al mirar hacia Shaq. ¿Son ellos? Shaq lo miró unos segundos antes de responder lentamente. Sí. Son ellos. El cyborg giró su atención hacia Michael y X, que se quedaron completamente paralizados por su mirada. Sus pasos pesados se acercaron hasta ellos, y de repente bajó sus garras hacia sus cabezas. Colocándolas suavemente sobre ellos, Maverick accedió a sus memorias. Sintió el dolor, la alegría, la tristeza y la furia de los últimos 4 años que ambos habían vivido. Al retirar sus garras, notó la expresión claramente furiosa de Michael. No le agradaba haber dejado que ese bicho mecánico escudriñara sus pensamientos más profundos, pero sabía que no podía evitarlo. Una leve sonrisa fantasma cruzó el rostro de Maverick al ver esa ira. X, en cambio, estaba casi completamente colapsado tras la intrusión mental de Maverick. Se aferraba a Michael como si su vida dependiera de ello, con lágrimas en los ojos mirando al Genesect.
A Maverick no le impresionó mucho, pero sabía que su sola presencia era suficiente para provocar semejante terror en el peluche. Pudo notar que, en el fondo, había algo poderoso en X que todavía no lograba ver. Y eso lo frustraba. Que se escondiera detrás de una máscara tan obvia de ansiedad, teniendo un potencial tan grande, era algo que no podía tolerar. Si iban a salvar su mundo, Maverick sabía que tenía que ayudar a X a liberar esa fuerza antes de que todo se perdiera. Y ya tenía un método en mente. Perdón por eso, dijo Maverick a ambos. Tenía que asegurarme de que ustedes dos eran los que estábamos buscando. ¿Podrías haberlo preguntado?, respondió Michael, visiblemente molesto. Ante esto, Maverick soltó un bufido mientras se dirigía de nuevo hacia Shaq y hablaba de nuevo. Más vale prevenir que lamentar. Lo último que necesito es que este insecto eche todo a perder. Además, necesitaba ponerlos a prueba. ¿Tenés fuego dentro tuyo, chico? Eso lo respeto. Michael pasó brevemente de la molestia al asombro, antes de que Maverick continuara. Él, en cambio X, ¿verdad? Parece que la chispa de determinación que te liberó del vacío está dormida. ¿Qué pasó? X ni siquiera pudo mirarlo a los ojos cuando respondió. Yo no lo sé. Simplemente no puedo encontrar la fuerza para luchar con todo. Una oleada de emociones sacudió la habitación. Compuesta de pura ira, era evidente que provenía de Maverick. No estaba nada contento con la respuesta del ser de pensamiento. Eso es todo, gruñó el cyborg. No puedes reunir el valor para pelear solo porque perdiste una vez. Actúas como si hubieras perdido todo después de tu encuentro con el vacío. Pensé que serías un poco más fuerte que esto, pero parece que me equivoqué. Qué patético. En ese momento, Michael no pudo contener su instinto protector y estuvo a punto de gritarle a Maverick que no sabía nada sobre lo que habían perdido. Pero se detuvo. Al mirar hacia abajo, vio el rostro de X, tan oscuro como una sombra, negando con la cabeza. Su patita le apretaba la mano con fuerza, como diciéndole que no. Luego, X se levantó, saltó del sillón y caminó directamente hacia el Genesect sombrío. Todos en la sala sintieron de inmediato el cambio de energía, sabiendo que X no iba a tolerar ni una palabra más de lo que Maverick estaba sirviendo. Su voz era suave, pero cargada de poder. ¿Que actuó como si hubiera perdido todo? Perdí mi mundo, perdí a mis amigos, perdí lo que siento que eran todos los recuerdos hermosos que tenía, cuando el vacío se lo tragó todo. No vine hasta aquí para que el experimento fallido del equipo Plasma me insulte solo porque estoy sacudido por haber perdido todo lo que amaba. Puede que esté aterrorizado y ya no pueda pelear bien, pero no voy a permitir que me traten como si fuera un estorbo. No estoy actuando. Estoy sintiendo. Y en este momento, siento que tú necesitas un ajuste serio de actitud, pedazo de lilas. Los ojos de Michael y Shaq no podrían haberse abierto más, incluso si lo intentaran. Tener el valor de enfrentarse a un dios literal con semejante rabia no era el camino que esperaban que tomara la conversación. Al mirar a Maverick, supusieron con seguridad que él tampoco esperaba que X se defendiera así. Sin embargo, Maverick se agachó y colocó su garra en la cabeza del Pikachu una vez más. Pero no por la razón que ninguno de ellos imaginaba. Una sonrisa se arrastró por el rostro del Genesect mientras hablaba, con una pizca oculta de admiración en sus palabras. Eso. Ese es el fuego que quería ver. Mantené esa llama ardiendo si queréis recuperar nuestro mundo, y puede que lo logremos. La mente de X se vio invadida por pensamientos contradictorios. Orgullo por haberse defendido, culpa por haber llamado lilas a Maverick, y una enorme confusión ante la interacción tan fuera de personaje que acababa de presenciar. El único que parecía aún más confundido era Shaq, quien observaba a Maverick dando lo que parecía ser, por primera vez, un gesto amistoso hacia alguien. Cuando todo terminó, Shaq no pudo evitar señalarlo. Eso fue jodidamente alienígena de ver. Si sos capaz de ser una persona medianamente decente, ¿por qué no lo intentaste antes? Maverick lo miró con su característica expresión de desprecio y le respondió sin rodeos. Nunca me diste una razón para intentarlo. Y más considerando que sos una de las razones por las que estamos en esta situación, cucaracha. Al sentir que la tensión comenzaba a disiparse, Michael finalmente intervino de nuevo. Hablando de nuestra situación, ¿qué carajo vamos a hacer con el vacío? Ahora que ambas partes estaban al menos medianamente conectadas, comenzaron a formular un plan. Mientras Michael y Shaq se comunicaban por correo y coordinaban su próximo encuentro, Maverick volvió al mundo Pokémon corrompido para buscar una forma de restaurarlo. Al parecer, no todo el mundo había sido afectado.
Las únicas regiones absorbidas por el vacío eran Nova y Alola, lo cual Michael reconoció rápidamente como las regiones que él y Shaq representaban en los juegos que habían jugado, respectivamente. Todos coincidieron en que el avatar que el vacío poseía tenía que encontrarse en una de esas dos regiones, así que tendrían que buscarlas a fondo. Más específicamente, los lugares donde se toparon con esa siniestra entidad similar a Victini. De inmediato, supieron que debían explorar el laboratorio T2 y el altar del sol para encontrar cualquier posible rastro. Si lo que Maverick decía era cierto, el mundo Pokémon era un universo en sí mismo. Como tal, él podía viajar dentro de él con facilidad gracias a la energía del vacío que recorría su cuerpo. X aceptó ir con el Genesect, ya que podría mantener su forma de luz intangible hasta llegar al destino. En el mundo real, X solo habitaba un peluche, por lo que no tenía sentido mandarlo así. El plan se puso en marcha de inmediato, y Maverick comenzó a preparar la ruptura de la realidad. Este es el momento, le dijo el dios Cyborg a X. Si tenés algo que decirle al chico, te sugeriría que lo digas ahora. En cuanto abra el portal, tenemos que movernos rápido para que nada se nos escape. Para X, en realidad no había mucho que decir. Aún así, el Pikachu no pudo resistirse a correr hacia Michael y abrazarlo con fuerza, con lágrimas en los ojos. Yo, volveré antes de que te des cuenta. La sonrisa de Michael reconfortó el corazón de X mientras sus palabras cobraban fuerza. Lo sé. Cuídate, hermanito. Te quiero. Yo también te quiero, hermano mayor, respondió X antes de darle un último abrazo. Luego caminó hacia Shaq, quien miraba al peluche con una expresión sombría. X sonrió con todas sus fuerzas, levantando una patita cerrada con la esperanza de que el grandote entendiera el gesto. Shaq no pudo evitar sonreír y le dio un pequeño choquecito de puños. Tú puedes con esto, le dijo Shaq, animándolo. Sí. Podemos con esto. Al ver que X estaba listo, Maverick levantó su garra y la clavó en el aire, provocando una grieta que rasgó con fuerza, abriendo un portal hacia el mundo Pokémon. X se liberó del cuerpo de peluche, y su pequeña forma de luz amarilla, su verdadera esencia, flotó hasta entrar en la cabeza de Maverick, como si estuviera piloteando un mecha. Luego, ambos se adentraron en lo desconocido mientras la grieta se cerraba detrás de ellos, dejando a los dos humanos solos, reflexionando sobre los horrores que quizás les tocaría enfrentar en la oscuridad infinita del vacío. Entonces, Shaq le hizo una pregunta a Michael. Michael, ¿tenés tu 3DS a mano? Sí, respondió el joven, sacando la consola de su mochila. La tengo prácticamente con respirador desde el incidente. No la abrí por miedo a liberar al vacío. ¿Por qué? Shaq sonrió levemente mientras levantaba el inerte peluche de Pikachu y se lo entregaba a Michael. Si recuerdo bien tu historia, creo que tengo una idea de cómo podríamos ayudar a X y Maverick si las cosas se ponen feas allá dentro. La región de Teselia, ahora prácticamente consumida por la oscuridad, se encontraba estancada. Las calles sin personas, los Pokémon ausentes tanto de sus entrenadores como de sus nidos, ni siquiera una brisa que indicara la presencia de vida. El silencio fue entonces quebrado por un desgarro en el tejido del universo. Un Genesect emergió con una pequeña luz amarilla montada en su cabeza. La luz comenzó a tomar forma, escapando de la cabeza del cyborg y aterrizando en el suelo. Un destello repentino, y allí estaba un Pikachu. Era momento de que comenzara la misión de Maverick y X. Sin embargo, X soltó un jadeo al mirar hacia un vidrio hecho añicos, lo cual llamó la atención de Maverick. ¿Qué ocurre?, preguntó el dios. X no podía apartar la mirada. El pelaje gris, las bolsas negras que goteaban en sus mejillas, y las cadenas, todo indicaba que había sucedido de nuevo. El vacío intentaba arrastrar de nuevo a X, identificando de inmediato al Pikachu como el que se había escapado. Su ansiedad se disparó. X no podía dejar de temblar mientras contemplaba la criatura apagada en la que se había convertido una vez más. Una garra fría y metálica lo apartó del vidrio. Unos ojos oscuros y decididos se clavaban en los suyos. Maverick no estaba dispuesto a dejar que X perdiera el fuego que tan intensamente había mostrado antes de llegar. Recupérate, dijo con firmeza. ¿Has vuelto al vacío? Sí. Pero esta vez es diferente. Si lograste salir una vez, puedes hacerlo de nuevo. Además, esta vez me tienes a mí. Y no voy a dejar que tu llama se apague tan fácilmente. Tú me cubres la espalda, y yo cubro la tuya. ¿Entendido?
Un escalofrío recorrió la columna de X mientras respiraba profundamente varias veces para calmarse antes de mirar de nuevo a Maverick. No hacían falta palabras en ese momento. El leve asentimiento de cabeza y la pequeña sonrisa en el rostro del ser de pensamiento bastaron para expresar su agradecimiento al Genesect. Maverick alzó a X en brazos y se elevó en el aire, lanzándose repentinamente hacia el origen de la oscuridad que devoraba la región. El laboratorio P2. Mientras Maverick volaba hacia la isla que albergaba el laboratorio secreto, X no pudo evitar comenzar a hacer preguntas. Parecía que Maverick sabía más sobre él que él mismo, y sin embargo no había compartido ni una pizca de su propio pasado. X quería saber. Quería ver si había más en ese tipo bicho y acero de lo que aparentaba. Su primera pregunta fue simple, pero cargada de peso. Maverick, ¿recordás algo de antes de que te trajeran de vuelta? Lo que sea. El vuelo del Genesect se desaceleró un poco, aunque siguió avanzando. La pregunta lo había tomado por sorpresa. Revolvió su mente en busca de respuestas, de algo que pudiera darle a X lo que deseaba. Sin embargo, no había mucho que pudiera decir. Habían pasado más de 300 millones de años desde que su especie prosperaba. Haber desaparecido hacía tanto tiempo, solo para ser resucitado de forma tan repentina, no le dejaba recuerdos claros ni eventos específicos. En cambio, el dios Cyborg enfocó sus pensamientos en los Pokémon que pudo haber conocido. Uno destacó en su mente. Otro de su especie. Un hermano. Creo que tenía un hermano menor, comenzó Maverick. X lo miró con curiosidad mientras el Genesect continuaba. No puedo recordar su nombre. En realidad, no puedo recordar casi nada de mi vida pasada. Excepto a él. Era un cobarde, una absoluta desgracia para todo lo que representaba nuestra especie. Y aún así, no puedo evitar sentir que... El flujo de información se cortó cuando Maverick cayó en silencio, claramente sin saber qué pensar. X sintió que quizá había abierto una herida bastante fea, y con la esperanza de no empeorarla, optó por no hacer más preguntas. Estaba claro que Maverick arrastraba mucho menos equipaje que el pequeño Pokémon ratón, así que decidió no forzar la entrada al palacio mental del Genesect. No fuera que más recuerdos oscuros se escaparan y rompieran el respeto que se tenían. Sus pensamientos regresaron a la misión cuando el laboratorio P2 apareció ante sus ojos. Al aterrizar en la isla, la pareja fue recibida por un completo desastre. El pasto yacía inmóvil, de un color naranja enfermizo y crujiendo bajo sus pies mientras avanzaban hacia el laboratorio. El edificio estaba en ruinas, prácticamente al borde del colapso, con chapas oxidadas que se desprendían como costras de la piel, y múltiples agujeros salpicando su superficie. La puerta de entrada brillaba por su ausencia, aparentemente arrancada de sus bisagras y lanzada hacia lo desconocido. Un charco de sustancia negra rodeaba la entrada, una clara señal de que la causa de la oscuridad infinita había estado allí. Maverick tomó la delantera, atravesando la ominosa entrada mientras X cabalgaba sobre su cabeza, temblando al ingresar en el olvidado escondite del equipo Plasma. La sala estaba vacía y desolada. No había computadoras, ni servidores, ni luces. El único rastro de refugio que quedaba en el edificio era una mesa solitaria, pegada contra una pared como si intentara bloquear algo. Maverick no se dejó engañar tan fácilmente. Quitó la mesa de la pared en ruinas con poco esfuerzo, revelando el verdadero objetivo del dúo. La entrada secreta a los laboratorios de energía del equipo Plasma. El origen de todo. Con la instalación secreta tan oscura como estaba, uno pensaría que los dos Pokémon no podrían ver nada. Por suerte, el ojo restante de Maverick actuaba como una linterna decente, brindando el brillo justo para comenzar la búsqueda. Pero X soltó un grito ahogado al encontrarse inmediatamente con una escena atroz. Cadáveres cubrían el suelo, todos arrugados como ciruelas pasas y esparcidos por el laboratorio como confeti en una fiesta de cumpleaños. Los rostros de los científicos estaban congelados en un grito que probablemente no alcanzaron a emitir antes de que el vacío les drenara la esencia, dejando tras de sí la pesadilla forense que X y Maverick acababan de descubrir. ¿Esto es lo que le hace a las personas?, tartamudeó el Pikachu. No solo a las personas, respondió Maverick. Pokémon, plantas, bacterias. Cualquier forma de vida es alimento para el vacío. Es infinito, y por lo tanto, nunca estará realmente satisfecho. Solo consumirá más y más hasta que lo haya tomado todo. Cada planeta, cada estrella, cada galaxia, cada universo. No se detendrá hasta que no quede ni un rastro de vida.
Y sí que los extinguirá, agregó una tercera voz, con un tono chillón. La pareja giró rápidamente hacia el sonido de la voz, y la luz roja del ojo de Maverick reveló a un científico que se alejaba, caminando entre el mar de cuerpos con una inquietante naturalidad. Al perseguirlo, lo vieron dirigirse hacia una cámara de pruebas oscura. Una ligera mirada hacia atrás reveló unas gafas sobre su rostro. Ambos entraron tras él, con X preparándose mentalmente para pelear si era necesario. Sin embargo, su preparación no sería suficiente, ya que la puerta, el único atisbo de seguridad, se cerró de golpe, dejando todo en una oscuridad casi total. El ojo de Maverick se encendió con más intensidad, escaneando lentamente la sala en busca del científico que, de algún modo, aún seguía con vida. La respuesta llegó casi de inmediato. Por aquí, dijo su voz, burlancia. Un giro rápido bañó la figura en una luz roja brillante, revelando una escena que hizo que Maverick retrocediera como si no pudiera creer lo que veía, mientras X soltaba un grito al contemplar el horror frente a ellos. Clavado en la pared como una mariposa disecada, estaba el cadáver drenado de una científica. Su rostro congelado en un rictus de agonía y desesperación. La sustancia negra estaba salpicada sobre su cabeza, formando una sola palabra. Un nombre. Ana. Pero no fue el cuerpo de la mujer lo que llamó la atención de Maverick. Fue el hombre de pie frente a ella. Su rostro era inconfundible. Cabello negro y desordenado, gafas de marco grueso que sombreaban sus ojos marrones inyectados en sangre, y una sonrisa digna de un demonio. Maverick tembló, en una mezcla de furia absoluta y terror puro, al ver de nuevo a su creador. El Dr. Nathan. El antiguo científico soltó una carcajada al reconocer al intruso, dejando que su voz se esparciera por el aire inexistente. Vaya, vaya. Si no es el proyecto fallido en persona. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que volvieras a mí. Y con un nuevo amigo, por lo que veo. La mirada penetrante de Nathan se clavó en la mente de X, dejándolo completamente paralizado, incapaz siquiera de responder. Pero Maverick no estaba dispuesto a tolerar ninguna de las palabras del doctor. De todas las personas que el vacío podría haber matado, tú tendrías que haber sido el primero. Y sin embargo, todavía respiro, respondió Nathan, con esa sonrisa imposible de borrar. Ya sé lo que estás pensando. No por mucho, ¿verdad? Y tenés razón. No me queda mucho tiempo. Pero, desafortunadamente para vos y para mí, nuestro reencuentro va a ser bastante breve. ¿Qué querés decir?, inquirió Maverick. Está viniendo, fue lo único que dijo. ¿Quién viene?, logró decir X. Antes de que alguno pudiera siquiera parpadear, la linterna del ojo de Maverick empezó a parpadear, dejando que el dúo observara cómo una mano pálida de 3 dedos se deslizaba por el hombro de Nathan antes de que su rostro se revelara de golpe. La luz se apagó justo cuando una voz profunda y gutural retumbó en toda la sala. Nosotros. El caos se desató tras esas palabras. El ojo de Maverick titilaba como una bombilla agonizante, dejándolo a él y a X paralizados mientras veían destellos del vacío extrayendo la vida del Dr. Nathan. Sus gritos de agonía se mezclaban con múltiples voces invisibles, riendo mientras el avatar drenaba al científico. X ya no pudo contener las lágrimas al presenciar el horror que se desplegaba ante él. El espíritu del joven Pikachu estaba prácticamente hecho pedazos. Si eso era lo que el vacío le hacía a la vida, ¿qué oportunidad tenían él y Maverick? Los gritos y las risas se apagaron al poco tiempo, permitiendo que la luz regresara al ojo de Maverick y revelando la carnicería que ahora tenían delante. En el suelo yacía el cadáver del Dr. Nathan, drenado a un nivel mucho más extremo que los otros cuerpos, con la piel despegándose como pintura vieja, dejando a la vista huesos cubiertos de una especie de baba. Pero lo peor era su rostro. A pesar del dolor que sus gritos habían evidenciado, de alguna forma su expresión aún mantenía esa sonrisa siniestra. Claramente, Nathan estaba satisfecho de morir a manos de un éxito accidental si eso significaba evitar la ira de su fracaso deliberado. ¿Y el dios Cyborg? Maverick, aunque aún atónito, no pudo evitar sentir que el impacto del momento quedaba opacado por una furia que hervía sin descanso en su interior. Otra vez había pasado. El vacío le había robado algo. Su venganza, su única oportunidad de hacer justicia con el hombre que le había causado tanto sufrimiento, le fue arrebatada por las mismas fuerzas que ese hombre había desatado. La rabia de Maverick estuvo a punto de estallar. Hasta que un sollozo suave lo trajo de vuelta. Se llevó a X de su cabeza, encontrando al ente emocionalmente destruido por los actos atroces que acababan de presenciar.
Las lágrimas fluían de su rostro como un río constante y parecía que no cesarían en un buen rato. Maverick miró al pobre ratón antes de rodearlo con sus brazos, ofreciéndole al tipo eléctrico un refugio contra las maldades que infestaban aquella arruinada instalación de investigación. Poco a poco, los sollozos de X se fueron convirtiendo en temblores, y observó cómo el Genesect salía del laboratorio P2. Pisando con firmeza sobre las almas perdidas que aún vagaban por el suelo del lugar, la mente de Maverick se agitaba con pensamiento tras pensamiento. No estaban listos. Si iban directo tras el vacío tal y como estaban, serían devorados fácilmente por su abrazo oscuro. Necesitaban descansar. Reparar el daño que la poderosa manifestación del horror cósmico les había causado. Los pesados pasos metálicos se detuvieron al pie de un árbol solitario, el último vestigio de vida que quedaba en la isla además del Pikachu y el Genesect. Reclinándose, Maverick suspiró, aún sosteniendo a X en sus brazos mientras consolaba al joven ente. Ya no podía guardarse nada. El cyborg necesitaba que alguien, quien fuera, lo escuchara. Y sabía que en ese momento, X era el único que podía y que además estaría dispuesto a hacerlo. Acarició la cabeza del Pikachu antes de hablar con suavidad. ¿Estás bien? Una pregunta casi en susurro fue lo único que logró pronunciar al principio. X temblaba sin control mientras su mente revivía una y otra vez los eventos que ambos habían presenciado. Apenas podía formar una frase coherente antes de que Maverick lo interrumpiera. No lo hagas, le dijo el Genesect. Ya has derramado todo tu corazón mientras yo no te ofrecí ni una gota. Con un suspiro pesado y el corazón aún más pesado, Maverick dejó que su emoción fluyera libremente como un río desbordado. Fue horrible de ver. El vacío me quitó la única oportunidad que tenía de hacer justicia por lo que el equipo Plasma me hizo. Mi única posibilidad de alcanzar algo parecido a la paz. Barrida como un sueño que se desvanece. X miró hacia arriba, hacia Maverick. El tipo bicho acero solo contemplaba el edificio que una vez fue su nueva cuna, ahora reducido a ruinas. Al igual que su propósito. Maverick continuó. Cuando Shaq empezó a alterar el orden del mundo, apenas lo noté la primera vez. Fue como una leve punzada en la parte trasera de mi mente. Como si alguien intentara rascarme el cerebro. La segunda vez, sentí que se comenzaban a formar grietas. Traía un pico esta vez, intentando romper las barreras que me mantenían lejos de él. Su excavación dimensional rindió frutos en el tercer intento, cuando procedió a intentar reclamarme como su propio Pokémon. Maverick bajó la mirada hacia el ratón amarillo antes de seguir, y fue entonces cuando lo escuché. El llamado de un poder más allá de mi imaginación. Una fuerza tan inmensa que ya no tendría que temerle a nada. Una fuerza que me convertiría en un dios. Tomé ese poder sin dudar y lo usé para escapar del cautiverio de esos malditos científicos. Sabía que me habían clonado, y no iba a permitir que repitieran conmigo el sufrimiento que ya me habían infligido. Sus muertes fueron misericordiosas. Los destrocé antes de que siquiera pudieran activarse y sentir dolor. Debí haber ido tras el verdadero responsable de todo esto, pero ese poder era embriagador. Sabía que había alguien más allá del velo de este mundo. Y haría que sufriera. Le haría pagar por mi dolor multiplicado por 10, y jamás le permitiría descansar de nuevo y así era mi vida, antes de que el vacío declarara que era hora de cobrar su deuda. El resto ya lo sabes. X no pudo evitar empezar a llorar otra vez. La historia de Maverick era desgarradora. Un microcosmos de las atrocidades que el ser humano podía, y estaba dispuesto a infligir sobre la vida. Por fin, el pensamiento entendía que Maverick no era un dios, y tampoco era una mala persona. Era un animal acorralado al que el universo le había repartido la peor mano. Y le exigía jugar con las cartas boca arriba. El cyborg vio la tristeza formándose en los ojos de X, pero no la detuvo. Simplemente continuó. Desde que comencé mi viaje para reconstruir este mundo, no he podido evitar sentir que los fragmentos de lo que queda de mi alma se revelan. Aún los siento. Me atormentan día y noche, cada instante de mi existencia. Dime, X, ¿qué es este sentimiento que me acosa? ¿Por qué no puedo dormir sin sentir que algo me tortura constantemente? ¿Por qué siento que me estoy muriendo por dentro? X estuvo a punto de echarse a llorar con todas sus fuerzas una vez más, pero entonces sintió algo inesperado. Líquido. Una gota de agua cayendo sobre su cabeza. Al mirar hacia arriba, el joven Pikachu quedó conmocionado al ver que Maverick estaba llorando, de su cuenca vacía. El Genesect no parecía llorar en sí, pero su quietud le dijo a X todo lo que necesitaba saber.
Conocía demasiado bien esa sensación, y sabía que Maverick no tendría ni idea de qué era, después de haber estado tanto tiempo sin sentirla. X rodeó con sus brazos el cuello del cyborg, devolviéndole el gesto de consuelo que él mismo había recibido. Es arrepentimiento, le dijo X. Lo que estás sintiendo es arrepentimiento, Maverick. ¿Te has dado cuenta de que estuviste del lado equivocado de este conflicto todo este tiempo? Todos sienten remordimiento por algo en sus vidas. Una relación fallida, un sueño roto, un accidente trágico. Preocupar a alguien al punto de que se destruya por dentro. Has herido a muchas personas, y ahora estás sintiendo el peso de esas heridas como castigo. Te lo mereces, sí, no voy a mentirte, pero el simple hecho de que te afecte demuestra que quieres cambiar. Quieres reparar el daño que sufriste y que causaste. El solo hecho de que tú mismo hayas puesto en marcha el camino que nos llevó a mí, a ti, a Michael y a Shaka a enfrentarnos al vacío. Dice muchísimo más de lo que crees. Las lágrimas de Maverick comenzaron a menguar mientras miraba a X, hasta que el Pikachu lo tranquilizó con dulzura. No habías sentido estas emociones en más de 300 millones de años. Creíste haberlas enterrado contigo para siempre, pero fueron resucitadas, igual que tú. La única forma de lidiar con el dolor es aceptarlo, y ya lo hiciste. Admitir que uno está en falta es el paso más difícil, y tú ya diste varios en esa dirección. Así que, por favor, no llores. Estuviste atrapado en el pasado por tanto tiempo y yo quiero ayudarte a dar ese paso hacia un futuro mejor. El Genesect quedó atónito. Tan solo unas horas atrás, él y X estaban en lados opuestos de esta dinámica. La forma pensamiento abrumada por la duda y la ansiedad, y Maverick siendo quien debía traerlo de vuelta a la realidad. ¿Qué vueltas da la vida?, pensó. Y sabía que el pequeño ratón tenía razón. Estaba en el camino hacia la recuperación. Solo que aún no lo sabía. Otro paso más dio cuando Maverick abrazó a X, en un gesto colmado de una calidez que el falso dios no sentía desde hacía una eternidad. Mirando al Pikachu con los ojos ya secos, Maverick susurró con suavidad. Haré lo mejor que pueda. X le regaló una sonrisa genuina antes de volver a trepar hasta su cabeza. Tu mejor es suficiente, le dijo la forma pensamiento. Con un nuevo vigor y una chispa de esperanza hinchando su llano tan vacío corazón, Maverick alzó el vuelo hacia los cielos oscurecidos, abriendo de un disparo un nuevo desgarro en la realidad que los llevó directo a la región de Alola. Indicándole a X que se sujetara bien, se lanzaron a toda velocidad hacia su destino final, seguros de que por fin estaban listos para acabar con el vacío de una vez por todas. Alola estaba tan silenciosa como Teselia. Si no más. La quietud del océano era tan inquietante como anómala. X y Maverick no tenían tiempo para lamentarse por el estado de la Tierra y su gente. Toda su fuerza sería necesaria para derrotar a el vacío. Ya habría tiempo para el duelo. Ahora, solo importaba el enfoque absoluto. Llegando a la cima del altar del sol, Maverick aterrizó con fuerza, y X descendió de su cabeza justo cuando notaron que el charco de lodo negro en el centro del altar arruinado comenzaba a burbujear y a abultarse. Una mano de color celeste emergió mientras un aluvión de gritos invadía sus sentidos, casi haciendo retroceder a X. Pero el Pikachu apretó los dientes y se mantuvo firme, con las mejillas chispeando por una ira recién despertada. La mano fue seguida por una segunda, que se aferró al suelo para impulsarse y revelar el origen de todo. El vacío había llegado y los observaba. Con una voz gutural y ahogada, comenzó a hablar. Vaya, parece que tenemos visitantes inesperados. Y bastante familiares, además. Una mano se movió lentamente para señalar a X, mientras la cabeza de la entidad, con aspecto de Victini, se ladeaba de forma inquietante. El prisionero, declaró, antes de desviar su mirada y brazo hacia Maverick. Y el conducto. Un crujido inquietante resonó cuando el vacío forzó la cabeza del Victini a regresar a su posición recta. X se estremeció levemente cuando la boca de la entidad se curvó en una sonrisa casi burlona, y prosiguió. ¿De verdad creen que pueden detener la oscuridad que se avecina? ¿La negrura infinita que aguarda a toda vida al final de los tiempos? Maverick dio un paso al frente cargando un Techno-Shock. Sabemos que podemos, declaró. Con un grito, Maverick disparó el ataque, arrojando a el vacío de regreso al fango del que había emergido. X adoptó una postura de combate, sabiendo que la batalla recién comenzaba. La avatar emergió del lodo, salpicando más de él a su alrededor. Los charcos se expandieron y crecieron hasta formar 5 pozas idénticas frente al duro. De cada una, surgió una extremidad envuelta en sombras.
extremidades que X reconoció de inmediato. A medida que las figuras emergían de la oscuridad, el Pikachu pudo identificar sus cienas. Un Primarina, un Tucanon, un Arcanine, un Lurantis y un Lucario. Maverick bajó la mirada hacia X, notando la expresión de asombro en su rostro, una que gritaba que conocía a esas criaturas. No tardó en unir las piezas. Ese era el resto del equipo Pokémon de Michael, consumido por el vacío y ahora convertidos en sus marionetas. No podría simplemente destruirlos. X jamás se lo perdonaría si no intentaba al menos no matarlos. Cuando Maverick lo miró, X le respondió con un leve pero solemne asentimiento. Maverick entendió. Debía contenerse todo lo posible para no acabar con sus antiguos compañeros. Primarina lanzó un pulso lunar que seguía de cerca a Tucanon mientras este se abalanzaba sobre X, obligándolo a esquivar. Maverick, por su parte, se lanzó contra Arcanine y Lurantis. Aunque ambos notaron algo curioso. Lucario no se había movido ni un milímetro. No importaba. Ya se ocuparían de él. Maverick no estaba acostumbrado a pelear a la defensiva, pero sabía que esta vez debía hacerlo. Un solo lanzallamas de Arcanine podría dejarlo fuera de combate, y no podía permitirse eso. Entonces, una idea se le ocurrió. Si un lanzallamas podía acabar con él, también podía acabar con Lurantis. Tendría que jugar sucio. Después de incontables esquivas, el Genesect notó a Lurantis intentando emboscarlo con un tijera X. Dejándose atrapar a propósito, observó cómo Arcanine escupía un torrente de fuego hacia él y la falsa tipo bicho. Sonriendo, Maverick canalizó toda la energía del vacío que pudo y se desmaterializó detrás de Lurantis, dejándola recibir todo el impacto. Cuando el humo se disipó, Arcanine quedó paralizado al ver el cuerpo de su compañera, ahora libre del vacío, tendido en el suelo. Mientras escaneaba el área en busca del cyborg, es seguro decir que no esperaba girarse y encontrar a Maverick justo detrás de él con un Technoshock completamente cargado. Una sonrisa se dibujó en el rostro del Genesect mientras decía: disfruta tu baño. Una energía pura de tipo agua embistió contra Arcanine, lanzando al Pokémon legendario en dirección a Lurantis mientras también caía debilitado. Maverick observó cómo la influencia del vacío se desprendía del cuerpo del canino. 2 fuera, faltaban 3. Maverick miró a un lado y encontró a X sobre el lomo de Tucanon, desatando múltiples ataques de rayo, aunque parecía incapaz de derribar al Pokémon Tucan. Era resistente, debía admitirlo. Giró la mirada justo a tiempo para ver que Lucario, finalmente, había decidido intervenir y se lanzaba hacia él. El falso dios sonrió. Esto puede ser divertido, pensó mientras corría hacia el Pokémon Aura. X, por su parte, no lo estaba pasando nada bien mientras luchaba por mantenerse sobre Tucanon y hacer que descendiera. Rayo no estaba funcionando, así que era momento de cambiar de táctica. Restringir sus alas. X concentró su espíritu, sintiendo cómo la cadena en su cuello comenzaba a aflojarse. Dejándose guiar por esa sensación, su cuerpo se llenó de una nueva fuerza mientras la cadena que antes lo ataba ahora se enroscaba en las alas de Tucanon, haciéndolo perder el control y caer en espiral hacia Primarina. Saltando del tipo volador, X lanzó un último rayo para asegurarse de que la sirena también cayera. Su ataque dio en el blanco, y cuando el humo se disipó, vio que sus amigos estaban libres de la oscura influencia del vacío. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras la cadena volvía a rodear su cuello. Pero la sonrisa desapareció en cuanto escuchó un grito a su derecha. Maverick estaba en problemas, acorralado por Lucario. Maverick esquivaba los ataques de Lucario como un boxeador experto, pero no conseguía conectar ninguno propio hasta que un puñetazo le dio en el estómago, dejándolo sin aliento. Su rostro se iluminó con un tenue resplandor azul al levantar la vista y ver a Lucario cargando una esfera aural, listo para terminar el combate de una vez por todas. Sin embargo, justo antes de que disparara la esfera, un rayo lo hizo soltarla cuando X se interpuso entre ambos, con sus mejillas chispeando de determinación. Una ligera sonrisa se asomó en el rostro de Lucario mientras una brillante vara en forma de hueso se formaba en su mano derecha. X vaciló un instante al ver el hueso palo. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Durante el combate, el avatar del vacío observaba, testigo del poder que 2 seres con apenas una fracción de su energía podían desatar. Maverick se había adaptado con facilidad al poder y podía moldear la realidad a su antojo. X, en cambio, se limitaba inconscientemente, como lo indicaba la cadena en su cuello.
Había aprendido a liberarse a esos límites, pero era algo reciente y de duración limitada. La fuerza devoradora supo que Maverick era la amenaza mayor. Si lo eliminaba, X no sería rival. Una sonrisa se formó en el rostro del avatar mientras ponía en marcha su plan. De vuelta al combate, X apenas podía seguir el ritmo de Lucario, que giraba su vara de hueso palo con locura. Un solo golpe bien dado y X caería para siempre. Tenía que sacar algo nuevo, y pronto. Con una última embestida, Lucario logró golpear al Pikachu en el pecho, sonriendo al ver que no se movía más. Pero se llevó una amarga sorpresa cuando X habló. Mira detrás de ti. Justo cuando el Pokémon Aura se giró, su cuerpo se paralizó al ver que el único ojo de Maverick brillaba con un azul claro. Estaba usando psíquico. Lucario giró de nuevo hacia X, notando una sonrisa cruel, nada típica, en el rostro del Pikachu. Todo quedó claro. ¿Cuánto tiempo llevaba esa pequeña criatura planeando su maquinación? Pronto lo descubriría cuando fue lanzado a la inconsciencia por una combinación de rayo y Tecnoshock. El chacal finalmente cayó al suelo, la energía del vacío saliendo de su cuerpo. Al bajar la adrenalina, X corrió hacia Maverick para preguntarle si estaba bien. El falso dios luchó por mantenerse en pie, pero al final lo logró, diciendo que viviría. O eso creía. En cuanto Maverick lo vio, el tiempo pareció detenerse. El vacío se había escabullido detrás de X, listo para atacar. No lo permitiría. Genesect no iba a dejar que la única persona que escuchó su sufrimiento cayera así. Él era quien debía pagar. Con un estallido de energía psíquica, Maverick lanzó a X fuera del camino, dejando que la entidad lo viera mientras el vacío le hundía la mano en la cabeza abierta y extraía la energía que le había devuelto la vida. El cuerpo de Maverick tembló violentamente mientras miraba al tipo eléctrico, con los ojos desorbitados, sentado en el suelo sin poder creer lo que veía. Maverick sonrió mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Su único ojo bueno comenzó a apagarse mientras decía sus últimas palabras. Per.do.name. El cuerpo de Maverick quedó inmóvil, como un monumento. Sin vida. X no lo sintió al principio, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Su corazón se encogió hasta no quedar nada, dejando solo un hueco que esas lágrimas podían llenar. No hubo gritos ni llanto. Solo un abismo, uno que ya no estaba habitado. La oscuridad que cubría el mundo comenzó a cerrarse sobre él, tragándoselo como una serpiente devora un huevo. Pronto, todo fue negro y el Pikachu cayó en la infinitud. No le importaba qué habría al fondo. De hecho, esperaba que fuera concreto o púas. Con Maverick muerto, su única luz había desaparecido. Todo había terminado. La llama de la que hablaban se había extinguido, y pronto el pensamiento que era X también lo haría. Eso hasta que sintió una mano cálida aferrarse a la suya, tirando de él hacia arriba y envolviéndolo en un abrazo. ¿Quién lo había salvado del destino que creía merecer? ¿Qué idiota le había robado la muerte que tanto deseaba? Al mirar hacia arriba, vio quién era. El personaje jugador de Michael sostenía a X con fuerza y sonreía. El Pikachu sintió como el vacío oscuro de su corazón comenzaba a llenarse con algo nuevo. Algo puro. Los labios de Michael se movieron y su voz distorsionada le dio a X una última certeza. No te contengas, hermanito. Un destello cegador. Una cadena rota enredada en los brazos del macabro Victini. Un grito de furia pura, ancestral. Una rabia no vista en eras. X se irguió, con sus ataduras girando como vendavales a su alrededor y su cuerpo chispeando con luz blanca pura. La emoción líquida se elevó en el aire mientras caminaba hacia el vacío con un solo objetivo en mente. Aniquilación. El vacío observó al recién potenciado Pikachu acercarse, curioso. Pero esa curiosidad pronto se convirtió en algo nuevo para la entidad ancestral. Una sensación. Una emoción que no había sentido en eternidades. Miedo. Miedo puro. Sus voces temblaban al hablar al unísono. Esto no está bien. Esto debería ser el final de todo. No podemos ser destruidos. Yo no puedo ser destruido. X ya no tenía interés en escuchar las tonterías del abismo. Colocó una sola mano sobre la cabeza del Victini mientras sus mejillas brillaban con una ira inquebrantable. Un único destello fue lo único que se vio mientras X susurraba suavemente. Con un brillo resplandeciente, desaparece. Un estruendo sacudió el cielo oscuro de Alola mientras una luz pura caía sobre el vacío como un rayo concentrado.
Sus gritos fueron ahogados por un mar de luz blanca, y al desvanecerse el resplandor, solo quedó el cuerpo de un Victini, de color normal pero sin conciencia. Las cadenas colocaron con cuidado al antiguo avatar del abismo sobre la fría piedra del altar mientras X se acercaba a inspeccionarlo. No sentía odio hacia esa criatura, sabiendo que fue tan víctima como él y Maverick. Un pequeño destello llamó la atención del ratoncito, y al meter la mano en el agujero que alguna vez fue el estómago de Victini, sacó lo que parecía ser una bola vida oscura. Su superficie azul océano latía con negatividad, y las almas atrapadas dentro amenazaban con corromper al próximo ser que la tocara. X no permitiría que eso ocurriera. Alzando el objeto corrupto, un rayo blanco cayó sobre la bola vida, haciendo que su pulsación disminuyera hasta detenerse. Pronto, su color comenzó a volver al púrpura y naranja normales, mientras las almas luchaban por ser libres. Sin oscuridad que las corrompiera, X no tenía razón para negárselo. Con un último lanzamiento, la bola vida impactó contra el suelo y un destello brillante envolvió no solo a Lola, sino al mundo entero. Que se haga la luz. Con el destello desvaneciéndose, X sintió una suave brisa pasar a su lado. Alzó la vista una vez más. Un cielo azul oscuro pintado de nubes esponjosas. Un mar de árboles hasta donde alcanzaba su vista. Estrellas recién nacidas brillaban con intensidad al comenzar su vida. Por fin, todo había terminado de verdad. Una pequeña sonrisa se desvaneció del rostro del ente antes de que la fuerza en sus extremidades lo abandonara. Una sensación familiar o más bien, una falta total de sensación. Pero no se resistió. Sabía que su hogar ahora estaba a salvo, y eso era todo lo que necesitaba. Una última risita habría sido escuchada por cualquiera que pasara, mientras el Pikachu hablaba para sí mismo al ver cómo su visión se oscurecía. Jeje, perdón, Mickey. Parece que me pasé otra vez. Pero esto no duró mucho, pues vio una mano extendiéndose hacia él. Una mano metálica, de color púrpura. Con cuidado, la alcanzó, llamando a su dueño. Maverick. Su visión se restauró de inmediato y sintió una calidez como ninguna otra. Alzó la vista y encontró a Maverick de pie sobre él, con una expresión de preocupación. De repente, una energía renovada recorrió su cuerpo y X se lanzó a los brazos del Genesect, liberando un torrente de emociones al reencontrarse. Al hacerlo, notó que su pelaje era nuevamente amarillo y sus muñecas estaban adornadas con sus clásicas bandas rojas. La influencia del vacío se había desvanecido por completo, y el pequeño Pikachu no podía ser más feliz. Separándose un poco, miró al tipo bicho acero y le hizo una pregunta simple. ¿Estamos muertos? Maverick solo pudo sonreír y soltar una ligera risa. No lo parece, respondió. Y todo gracias a él. X ladeó la cabeza, y Maverick señaló detrás de sí. Al mirar, el Pikachu se encontró con una escena inesperada. Un Victini. El mismo que el vacío había usado como marioneta, estaba allí sentado, con la cabeza apoyada sobre sus rodillas. Solo lanzó una mirada fugaz a X antes de apartar la vista, visiblemente avergonzado. El ente se quedó asombrado. ¿Cómo podía seguir con vida esa pobre criatura? ¿Quedaba acaso algún rastro de vida en su cuerpo cuando X lo golpeó con la chispa radiante? Pronto decidió que no importaba. Lo único que importaba es que todos seguían con vida. Solo por esta vez. Todos tuvieron la oportunidad de vivir. Saltando fuera del abrazo de Maverick, X caminó hacia Victini y se sentó a su lado. Su voz fue tan suave como podía ser. ¿Estás bien, Victini? El Pokémon Victoria alzó la vista y lo vio. La enorme cantidad de esperanza y compasión que emanaba de cada parte del Pikachu. Sabía que había sido perdonado por su parte en esta tragedia, pero no podía contener la culpa. Sollozó antes de que las lágrimas brotaran, y abrazó a X con todas sus fuerzas. La voz de Victini resonó con un leve rasguido en la mente del Pokémon ratón. Lo siento tanto. Está bien, lo consoló X, envolviéndolo con sus brazos. La pesadilla por fin terminó. Victini aflojó el abrazo y esbozó una leve sonrisa entre lágrimas. Ambos se vieron interrumpidos por un silbido. Al voltear, vieron a Maverick señalando las escaleras del altar. Más allá del Genesect, se desplegaba una vista gloriosa. El sol finalmente se asomaba, tiñendo el cielo con rojos profundos y naranjas vibrantes. La calidez envolvió a los dos pequeños Pokémon mientras se ponían de pie, listos para marcharse. X fue el primero en avanzar, llamando al Pokémon Victoria. Vamos, Horizon. Vámonos a casa. Victini ladeó la cabeza ligeramente ante esa palabra dirigida a él.
¿Horizon? Preguntó. X le aclaró. Sí. No puedo seguir llamándote Victini todo el tiempo. ¿No te gusta? A eso, el Pokémon mítico sonrió e hizo algo inesperado. Corrió hacia él y le dio un beso en la mejilla. Decir que X se sonrojó sería quedarse corto, pero la sensación no fue desagradable. Horizon rió suavemente mientras los dos se acercaban a Maverick para marcharse, diciendo exactamente lo que pensaba del nuevo nombre. Me encanta. Michael y Jack miraban la pantalla de la 3DS con la boca abierta al ver cómo X no solo aniquilaba al vacío, sino que también salvaba al Victini que éste había usado como avatar. Jack fue el primero en articular sus pensamientos, mientras Michael tardaba un poco más en reaccionar. El pequeñín acaba de conseguirse un novio con todo esto. Michael sonrió como un loco al tomar su 3DS, chillando como una colegiala. Eso es tan adorable. Gritó mientras bajaba corriendo las escaleras. Jack suspiró, incrédulo, mientras lo seguía hacia el living. Justo a tiempo, una garra púrpura desgarró nuevamente la realidad. Esta vez, sin embargo, la grieta parecía mucho más estable. Mucho menos irregular y peligrosa. De la cegadora luz blanca emergió Maverick, y la luz que lo acompañaba saltó de inmediato al peluche de Pikachu que descansaba en el sillón. X saltó a los brazos de Michael en un instante, y los hermanos no pudieron contener su emoción. Michael lo alzó como si tuviera un subidón de azúcar. Jack solo observaba la celebración sin saber qué sentir. Fue sacado de su apatía por un toque cálido en el hombro. Al mirar, vio a Maverick de pie frente a él. El Genesect. Se veía diferente. Maverick notó su mirada y dejó claras sus intenciones. Esto puede sonar repentino, pero quiero disculparme. Por todo. No tenía derecho a hacerte lo que te hice, pero no podía detenerme. Fue solo gracias a él que pude ver todos los errores que cometí. Sé que probablemente no te importe, pero... Maverick fue interrumpido cuando Shaq lo abrazó de golpe. Un abrazo cargado de angustia. Shaq murmuró suavemente mientras Maverick lo correspondía. Idiota. Tú no fuiste quien cometió errores. Fui yo. Yo liberé al vacío. Yo soy el catalizador, no tú. Tal vez todos fuimos víctimas. Pero fui yo quien provocó tu furia solo por querer completar una lista arbitraria. Ahora entiendo lo que perdí. Perdí la oportunidad de hacer un amigo contigo. Yo estaría dispuesto a darte una segunda oportunidad, algún día. Respondió Maverick. ¿A qué te refieres? Preguntó Jack, intrigado. Entonces Maverick le confesó su decisión. Irse con Michael y X. Aún tenía mucho que aprender sobre lo que significaba vivir, pero sabía que los hermanos podían ayudarlo. La sonrisa de Jack fue genuina mientras asentía con comprensión. Maverick miró a Michael antes de hacer la pregunta. ¿Estarías dispuesto a aceptarme, chico? Sería un tonto si dijera que no, respondió el joven fan de Pokémon. Con una sonrisa, Maverick volvió a entrar en la grieta, dándole una última mirada a Jack antes de que el desgarro espacio-temporal se cerrara para siempre. Michael sintió su 3DS vibrar, y al abrirla vio a un Genesect sentado sobre una pantalla negra. Un mensaje apareció. Nova ha enviado a Maverick. Cuida bien de Maverick. Con una sonrisa, Michael cerró la consola y la guardó en su mochila. Aún con X en brazos, miró a Shaq y le preguntó si podía llevarlo a casa en auto. El hombre sonrió antes de agarrar sus llaves. Por supuesto, dijo. Mientras los tres salían, Michael miró a Shaq por encima del hombro y le lanzó una última pregunta. Después de todo esto seguimos en contacto, ¿no? Shaq no pudo evitar reír. Acabamos de salvar al mundo, amigo, soltó sin pensarlo. Michael sonrió al acomodarse en el asiento del acompañante, con X sentado sobre sus piernas. Toda la odisea había dejado al pensamiento forma exhausto, y el descanso era lo único en lo que podía pensar. Michael acarició suavemente al peluche mientras miraba por la ventana hacia el cielo. Las estrellas brillaban de forma inusualmente intensa aquella noche, reluciendo como diamantes suspendidos en la oscuridad. Sus pensamientos se desviaron hacia las verdaderas consecuencias de lo vivido. Habían salvado el mundo, probablemente hasta el universo. Y, sin embargo, solo los cuatro involucrados lo sabrían. Cerró los ojos y suspiró, pensando que quizás así era mejor. Si la reacción del mundo ante el actual confinamiento era una señal, no le convenía en absoluto escribir en su blog cuán cerca estuvieron todos de la destrucción. Michael estaba en paz, cerrando los ojos con una sonrisa tranquila, mientras Shaq conducía a casa al joven y a su hermano.
Los ojos de Maverick se abrieron de golpe. Aún no se había acostumbrado del todo a tener ambos lentes de vuelta, pero sabía que, como todo en la vida, era cuestión de tiempo. Alzó la vista hacia el cielo azul brillante, viendo cómo varios Pictec volaban sobre su cabeza, con las nubes flotando perezosamente detrás de ellos. Al bajar la mirada, observó a X y a Horizon sentados en un banco, conversando con entusiasmo, con su entrenador justo al lado, aparentemente absorto en nada en particular. Victini parecía pegado a X como si fueran uno solo, y no paraba de restregar su carita contra él. Eso dejaba a X un poco avergonzado, aunque en el fondo estaba agradecido. Una sonrisa se dibujó en el rostro del falso dios mientras se ponía de pie y ajustaba las vendas alrededor de su cabeza y muñecas. El tiempo de quedarse sentado había pasado. Por primera vez desde su regreso a la vida, Maverick se sentía en paz. Ya no viviría anclado al pasado. Caminaría con paso firme hacia un nuevo futuro. Y sabía que su hermano menor estaría con él, en cada paso del camino.